Hola, estamos en Viernes Santo introduciéndonos a lo que es el Trío Pascual. Hoy día recordaremos la pasión y muerte del Señor. Mañana, el Sábado Santo, estaremos en expectativa para la Vigilia Pascual y ya el domingo celebraremos propiamente tal, el domingo de Pascua, domingo de Resurrección. El domingo que los niños reciben huevos de chocolate como signo de la vida de Dios que llega al corazón de toda la humanidad. Y hoy día quiero invitarlo a que, a partir de un texto bíblico, podamos meditar sobre la fe como experiencia de encuentro con Dios. Y lo haremos a partir de la imagen de Pedro en el relato de la pasión. Hoy día quiero invitarlo a que podamos reflexionar en torno a la realidad de la fe, al realismo de la fe. Y para eso quiero invitarlos a escuchar un pequeño texto del Evangelio según San Juan, que nos sitúa entre aquellos amigos de Jesús que lo estaban acompañando ese Viernes Santo y que lo estaban acompañando en el momento de la cruz. El Evangelio de San Juan versa así: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Pero la portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardias habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos, tomando el calor del fuego. Palabra de Dios. El relato nos refiere y nos sitúa justamente en lo que está ocurriendo en torno al Viernes Santo, que está ocurriendo la condena de Jesús. Pero he elegido este evangelio porque este evangelio refiere a un amigo de Jesús, particularmente a Pedro, y otro discípulo cuyo nombre no conocemos. Y es de un realismo inaudito. Pedro está acompañando los hechos que van conduciendo la vida de Jesús al martirio de la cruz. Y este episodio tiene puros elementos de la vida, reales, concretos, que tocan la existencia. Y justamente por eso yo quiero hablarles hoy día y quiero invitarlos a reflexionar brevemente sobre la importancia de la fe como una experiencia de encuentro con Dios. Ya lo sabemos que el Señor, desde los orígenes de la convocación a los discípulos, los llama a encontrarse con Él. A unos los llama, eran pescadores, otro era recaudador de impuestos, y los llama, les dice: ven y sígueme. No los invita a conocer una filosofía, una doctrina o a aprender normas. Los invita a estar con Él en primer lugar. Los invita a tener una experiencia juntos. Los invita a verlo. Los invita a dialogar. Los invita a encontrarse. Los invita a ser parte de su vida. Eso es la fe. La fe es la experiencia del encuentro con Jesús, que cambia la vida y le da un nuevo norte a la existencia. Y esto es un desafío grande en nuestro tiempo, porque me atrevo a decir una frase que es un poco fuerte, pero estamos marcados por cristianos sin Cristo. Es decir, por cristianos que no tenemos a Jesús en el corazón, sino que nos hemos ido distorsionando por diversas razones. Voy a poner algunos ejemplos que nos pueden explicar lo que quiero decir. En primer lugar, hay algunos que con la mejor intención piensan que ser cristiano es aprenderse una serie de doctrinas. Entonces dicen: yo soy cristiano porque hago esto, o porque digo esto, porque pienso esto, porque esta es doctrina. Pero evidentemente que ellos sostienen la doctrina cristiana, pero tantas veces esa doctrina está sin Cristo. Es decir, no sabemos por qué la vivimos. Tantas veces emprendemos causas en defensa de principios fundamentales de la fe, pero nos olvidamos la explicación de esos principios proviene del mismo Jesús. Y eso hace que esas experiencias de fe o experiencias de cristianismo se vuelvan algo abstractas para algunos o algo insoportables para otros. Un segundo ejemplo es aquellos que piensan que ser cristiano es aprenderse normas. Es decir, en la medida que yo cumplo las normas, soy un buen cristiano.
esto también se vuelve a veces insoportable, porque empezamos a vivir los mandamientos, empezamos a vivir las normas de la vida cristiana, la fe como una experiencia ética, que está muy bien, es ética y tiene normas, pero nos olvidamos de la razonabilidad de esas normas, nos olvidamos de la razonabilidad y el sentido de los mandamientos, lo cual nos conduce a que pensamos que la fe es una carga insoportable. Y eso mismo a muchos jóvenes lo aleja de Dios, porque dicen, yo así no puedo vivir la fe, así me parece insoportable. También tenemos otro ejemplo de aquellos que piensan que ser cristiano es hacer cosas buenas, y se dedican a hacer cosas buenas, pero perdieron el sentido de las cosas buenas. Es decir, las hacen porque son buenas. Obviamente que tiene un valor hacerlas, pero las obras buenas tienen que ver con mi experiencia de Dios, con que yo quiero vivir el reino y ser testigo del reino de Dios. La opción del cristiano por hacer el bien, por ser solidario, por atender a los pobres, por optar por los excluidos, por ir al encuentro de los que están solos o abandonados, no es solo una opción ética, ni tampoco normativa, brota en primer lugar de que yo he conocido a Cristo. Y que porque he conocido a Cristo, entiendo que esa misericordia de Dios es una experiencia vital que tiene que mover mi corazón. Por eso, en esa lógica, entendemos con ardor que hacer cosas buenas también tiene un valor, pero puede ser a veces tan complicado como comprender la fe normativamente o comprender la fe doctrinalmente sin darnos cuenta que esa doctrina, esas normas y esa acción provienen en primer lugar de la experiencia del encuentro con Cristo. Cuando yo comprendo la fe y vivo la fe a partir de la experiencia, como Pedro, de que se encontró con Cristo y que lo siguió, que fue amigo de Jesús, que estuvo cerca de él, que compartió la mesa con Jesús, que lo vio hacer milagros, que lo vio vivir la misericordia, que lo vio vitalmente haciendo historia al reino de Dios, ese Pedro conoció realmente la fe auténtica, consistente. Y eso explica por qué más adelante en la Escritura, Jesús cuando le pregunta a Pedro, le dice, ¿me amas? No le dirá, ¿cumpliste las normas? No le hará una prueba de doctrina, ni tampoco le preguntará cuántas cosas hace. Le pregunta, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro es preciosa. Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué hace que esta experiencia de fe se vuelva una experiencia de fe preciosa, llena de vida, que no se vuelva pesada, aunque muchas veces tiene que ser heroica, radical, y que nos lleva a una conversión extraordinaria y que muchas veces es dolorosa? Muchas veces puede ser hasta dolorosa este camino de conversión. Eso lo logra la experiencia de Dios. Ahora, cuando uno comprende que la fe es una experiencia del encuentro con Cristo, hay muchas dimensiones que a ustedes les van a hacer sentido y que a todos nos hacen sentido y que son posibles vivir en el mundo contemporáneo, en nuestro tiempo, y que las podemos vivir con alegría. Cuando uno tiene una experiencia de encuentro con Jesús, uno entiende que la experiencia de fe es una experiencia integradora. ¿Por qué? Porque uno mira a Jesús, que Jesús integra a los que lo siguen, a los que comparten con Él, no solamente a los buenos y perfectos, o a los que son titanes en hacer obras de bien, ni tampoco a los que se saben de memoria la doctrina que Él está enseñando, sino que sale a buscar a las calles, a los mendigos, a los pecadores, a los abandonados, a la mujer adúltera, y los quiere invitar a todos a participar de su fe. Es que la experiencia de una fe vivida como encuentro con Cristo nos permite mostrar una fe más inclusiva, porque lo que queremos es que todos se encuentren con el Señor. Y cuando nos encontramos con el Señor podemos vivir la doctrina, podemos vivir los mandamientos y podemos darle pleno sentido a las obras que realizamos. Por eso creo que cuando nosotros crecemos en esta experiencia de una fe marcada como el encuentro con Dios, lo que nos ocurre es que crecemos en una fe más inclusiva. Pero junto con eso crece la vitalidad de la fe, como un segundo punto. ¿Y a qué me refiero con la vitalidad de la fe? Cuando nosotros nos damos cuenta que seguimos a Cristo, nuestra fe está llena de efervescencia porque damos la vida no por algo, no por una doctrina, no por unos mandamientos, no por una obra, la damos por el mismo Señor. Es la vida de Cristo la que copa mi vida y me mueve a entregarme y a entregarla. El testimonio de los mártires es extraordinario.
Los mártires dan su vida por Cristo, dan su vida por Cristo. Por eso cuando uno crece en esta amistad con Dios, lo que nos ocurre es que nuestra fe es vital. Y cuando vivimos los mandamientos, que a veces nos cuesta y se nos vienen en collera, uno los vive con alegría, porque sabe que en ese camino está la fidelidad del Señor. Y cuando uno muchas veces conoce la doctrina católica, y muchas veces hay cosas que entiende, otras cosas que le cuesta, otras cosas que no las entiende tanto, uno la mira con la mirada de Cristo, y uno le da vitalidad interior, y no se transforma en una pesada carga que es muy difícil de llevar. La relación con Cristo hace que nuestra vida sea más vital. También la alegría. La alegría brota de la experiencia de Dios, no de la experiencia de los libros. Y esto es tan importante, porque uno podría saber mucha doctrina o podría dedicarse a hacer grandes obras, que está bien. Pero si no tenemos la experiencia de Cristo y no vemos a Cristo en el hermano y no nos fundamos en el encuentro con el Señor para nuestras obras, con el tiempo perdemos la alegría. Porque la alegría solo se da en plenitud cuando yo dono la vida a alguien. Dono la vida por alguien. No dono la vida por algo, la doy por alguien, por Cristo que me amó y se entregó por mí. Y por eso también la consecuencia necesaria de la fe vivida como una experiencia de encuentro con Dios es que me alegro, es que se llena de alegría mi vida, es que hasta las cosas más radicales, más heroicas, más difíciles se pueden volver fuente de alegría y de esperanza que llenan mi corazón. También cuando uno comprende la fe como encuentro, uno aprende a invitar a todos a una vida comunitaria y no hace sectas ni fragmentos en la comunidad de fe. Cuando nosotros invitamos a las personas a cumplir cosas, se hace más difícil. Cuando los invitamos al encuentro con Cristo, nosotros lo estamos invitando a ser amigos entrañables del Señor. Y en esa amistad viene el camino de conversión. A veces nosotros ponemos las cosas al revés, ponemos el caballo atrás de la carreta, como dice un dicho muy chileno, en el sentido de que nos pasa y nos ocurre sin darnos cuenta que a veces pedimos que las personas se unan a nuestras comunidades ya convertidas, cuando no nos damos cuenta que nuestras comunidades son camino de conversión. Y por lo tanto, en la medida que vivimos en comunidad nuestra fe, la amistad con Cristo nos lleva a una conversión y nos inserta en un camino de santidad. Finalmente, en este punto, cuando nosotros comprendemos la fe como encuentro, nosotros entendemos que la fe es un diálogo. Cuando yo me encuentro con Cristo, aprendo a dialogar con el mundo. San Pablo en el Areópago de Atenas quería dialogar con los griegos y busca una treta para dialogar con los griegos. Cuando los discípulos de Cristo, después de la resurrección, partieron a todos los lugares del mundo, aprendieron a dialogar con las culturas, con las realidades, con las problemáticas que eran distintas a las nuestras, pero no menos complicadas. Y sin embargo, lo lograron, porque la experiencia del encuentro con Cristo lo hacía comprender que para poder llegar al corazón de Dios, había que enseñar que la fe era un camino de diálogo, de búsqueda, de encuentro, de conocimiento de Cristo y de progresiva conversión al amor en este precioso camino de santidad al que nos invita el Señor. Y cuando nosotros hemos hablado del encuentro con Cristo, de la vitalidad de la fe, las preguntas que vienen es ¿cómo yo puedo lograr un encuentro con Cristo? Siguiendo la experiencia de Pedro, ¿cómo yo poder vivir el realismo de la fe que vivió San Pedro con tanta elocuencia y que vivieron todos los apóstoles y que vivieron los santos y viven los santos y que seguramente podemos vivir todos nosotros? Hay algunos elementos que son esenciales. El primer elemento es la vida de oración. Es insustituible la oración en la vida del cristiano. Es insustituible. Y la oración, que es un tratar de amistad con Dios, que a veces será repetitiva, a veces será a través de una lectura espiritual, a veces será en un momento tranquilo en la pieza, otras veces tendrá la mediación privilegiada de la Virgen María para quienes son más devotos de la Virgen, pero la experiencia de oración es insustituible, porque es el cable a la tierra de Dios, es volver a juntarnos con Dios, es volver a tener vínculo con Dios. En la oración se alimenta nuestra vida y nuestro corazón. En la comunicación, nosotros que siempre pedimos comunicación a los papás, a los amigos, los pololos les piden a las pololas y viceversa. La comunicación es básica. Con Dios pasa exactamente lo mismo.
La comunicación, que en el lenguaje nuestro se llama oración, el tratar de amistad con el Señor, nuestro amigo que transforma la vida. Lo segundo, ayuda muchísimo para el encuentro con Cristo la experiencia del servicio vivida en la escuela de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado se preguntaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y por lo tanto, cuando estaba sirviendo, servía a Jesús que estaba en el hermano. El servicio no es solamente una obra buena, el servicio es la experiencia de Cristo que va al encuentro de otro Cristo. Y en la medida que logramos cultivar experiencias de servicio y desarrollarlas con pasión, nosotros estamos viviendo ardientemente la experiencia del Señor, que nos amó y se entregó por nosotros. Y finalmente, es muy importante en este camino de la experiencia de la fe como encuentro, es la experiencia de comunidad. Es decir, vivir juntos con otros el camino de la fe. Vivir junto con otros el camino de la fe. En ese sentido, mis queridos amigos, cuando estamos en solitario no podemos. Por eso pertenecemos a la iglesia que es madre. Pero San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Escritura nos enseña que la iglesia es el pueblo de Dios. Todos los ejemplos son gregarios. Nos hablan de una comunidad en camino. Nos hablan de que juntos podemos vivir entrañablemente la fe. La fe no es un camino para vivirlo solo. La fe se vive en comunidad. Y el encuentro con Cristo se vigoriza cuando nosotros lo hacemos con otros. La experiencia de los sacramentos así nos lo enseña. La misma Eucaristía, que es un sacramento esencial, nosotros vamos al encuentro de Cristo que realmente, como nos dice la enseñanza de la Iglesia, está presente en su cuerpo y en su sangre. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos la realidad sacramental, nos encontramos realmente con Cristo y lo hacemos en comunidad. Queridos amigos, en este Viernes Santo, en que la Iglesia vive el duelo de la muerte de Cristo, es una oportunidad extraordinaria para renovarnos en una fe real y concreta, que podamos tocarla, que podamos sentirla, que podamos vivirla y que podamos transmitirla. Si nosotros logramos transmitir la fe como la experiencia del encuentro, sin lugar a duda vamos a hacer fuegos, como decía San Alberto, que enciende otro fuego, porque vamos a poder compartir no solo algo que sabemos o algo que hacemos, sino sobre todo algo que vivimos, que tomó nuestra vida y le da sentido y plenitud. En este día le vamos a pedir a la Virgen María, el Viernes Santo, mientras Cristo muere y desciende al lugar de los muertos, la Virgen permanece viva entre nosotros y acompaña a la Iglesia hasta la Vigilia Pascual y después hasta Pentecostés. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos eduque y nos enseñe no solo a conocer a Jesús, no solo a hacer las cosas de Jesús, sino en primer lugar a encontrar a Jesús para que desde el encuentro nuestra vida viva, valga la redundancia, un camino de constante conversión. En otras palabras, un auténtico camino de santidad, de vuelta al amor de Dios. Para que puedan meditar, les dejo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué momento de mi semana yo me estoy encontrando con Cristo realmente? Yo sé que algunos me van a decir, no, pero es que yo hago una cosa buena. Está bien, pero el encuentro con Jesús, con la persona de Jesús. Con la persona de Jesús. Y lo segundo, ¿qué puedo hacer para que ese encuentro con Cristo mejore? Tal vez leer más la Escritura, tal vez conocer más a la persona de Cristo en particular, tal vez acrecentar mi vida de oración. Y como tercera pregunta, y con esta concluyo, ¿cómo puedo hacer que mi vida diaria, entiéndase el estudio, la pega, el pololeo, la vida familiar, el deporte, lo que haga cada uno, cómo puedo hacer que esa vida diaria sea realmente también un camino para encontrarme con Dios? Que el Señor los bendiga y que tengan un santo Viernes Santo y por supuesto una vigilia que les renueve la vida y que le dé un nuevo horizonte a su existencia.